Ciertamente, en el día de ayer se dio a conocer la quinteta. Es la elección de 25 personas en quintetas, 5 por 5, como si se tratase de una, Un ¿verdad? quinteto de De basquetbol. un quinteto de basquetbol o lo que tú decías ahorita, para jugar la caraca y demás. Y son las presentaciones o las preselecciones que ha hecho la Cámara de Diputados para enviar al Senado para ocupar las vacantes de la Cámara de Cuentas. Dentro de esos nombres que se envía, el nombre más sonoro y que ya se había establecido es la profesora Emma Polanco. Y digo que el más sonoro porque todo el mundo conoce que fue rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y una persona de larga data en hecha institución. ¿Cómo están compuestas estas quintetas? Bueno, hay abogados, hay financieros, hay gente de tecnología, hay otros nombres conocidos, pero sin lugar a dudas se ha dicho y se mencionó hace un tiempo que la persona que iba a estar llamada a presidir el organismo era Emma Polanco. Veremos qué pasa. Hay gente vinculada a distintas organizaciones sin fines de lucro, sobre todo participación ciudadana, como es el mismo caso de doña Emma y otros que están por ahí. Y hay gente también que ha ocupado posiciones en el Estado. Por ejemplo, está mi amigo, que es mi amigo, debo de decirlo, Eduard López Ulloa. Eduard es fiscal desde el 2003, 2004, creo, y actualmente es el titular de Santo Domingo Oeste. Hay una persona ahí que es el director de tecnología del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Veremos qué pasa. Ahora, Cámara de Cuentas. Dentro de los temas que se mencionaron como posibles catalizadores para la situación que ha vivido este pleno y que se mencionó inclusive en juicio político que se le hiciera a otro pleno en su momento, era la ley de Cámara de Cuentas. La ley que se supone que generaba una serie de entuertos que imposibilitaban que dicho organismo se movilizara. Bueno, como el problema era la ley, raudo y veloz nos dimos otra ley. Y tenemos la ley 1824 de la Cámara de Cuentas, que deroga la ley 1004. Y cuando digo que raudo y veloz, es que probablemente dentro del fervor y la situación que había con este pleno, no sabemos si esa ley pudiera de verdad controlar varias de las situaciones que allí pasaban, porque a veces buscamos la fiebre en la sábana y no en el cuerpo que lo está padeciendo. ¿Qué se sigue reproduciendo en esa ley? Bueno, sigue siendo un pleno. Yo no sé hasta qué punto es necesario que en la Cámara de Cuentas exista un pleno cuando es un organismo técnico que aprueba auditorías. Podría perfectamente manejarse con esas direcciones técnicas y que el presidente simple y llanamente la firme en sentido de aprobación, como pasa, por ejemplo, con la Contraloría General de la República. Bueno, volvimos a reproducir un pleno. Siguen siendo 5. Cuando se entra dentro del contenido de esa ley, lo que se hace fundamentalmente es aumentar plazos. Los plazos que antes, cuando a usted se le notificaba una auditoría, tenía 10 días, que era imposible realmente responder realmente en 10 días, bueno, ahora son 30. Pero sigue siendo una auditoría en las mismas condiciones. Todo lo que se ha hecho adentro de esa ley, simple y llanamente, reajusta aspectos que ya estaban y se le da un poder mayor al presidente del organismo, quien es ahora el que tiene el derecho a definir aspectos como recursos humanos, la organización institucional y otros temas. Vamos nosotros como país a estar atentos para ver el resultado de esta elección, pero no por currículums, no por experiencias solamente, aunque es importante tenerlos, claro está. Vamos a darle seguimiento a la ejecutoria de ese nuevo pleno que se elija. Retos que tiene. Si usted se aprecia como organismo, de ser un organismo extrapoder, de ser un organismo, se supone que independiente y objetivo, usted no puede ir a tribunales a decir que las auditorías se hicieron en específicamente lo que quería el que la solicitó, en las pruebas que quería el solicitó, en el periodo que quería el que la solicitó y que no se vio más allá.
El reto para un nuevo pleno es justamente ser lo independiente que la ley ha dicho que es. Es muy interesante aclarar algo, miren. Ayer se presentaron los quintetos, ¿verdad? Los quintetos de la Cámara de Cuentas. Pero en la sesión de mañana, esos quintetos se va a reducir a 3. ¿Por qué? Porque la ley establece que el Senado elegirá las ternas, y no hay terna de 5, sino de 3. Nosotros entrevistamos recientemente a Rogelio Alfonso Genao Lanza aquí, y me llamó la atención que van a someter 5 quintetos. Digo, por la ley lo que establece es someter ternas. Me dice, no, lo que pasa es que la comisión somete 5 grupos de 5 para que el Pleno de la Cámara de Diputados elija las ternas que se someten al Senado de la República, para que de esas 5 ternas entonces se elijan los 5 miembros de la Cámara de Cuentas. Eso es lo que va a ocurrir. Mañana es decir, la Cámara no ha decidido todavía. La comisión fue la que decidió. La Cámara ahora se reúne, elige las ternas y la manda al Senado de la República para elegir la Cámara de Cuentas. Pero ¿qué hay que resaltar sobre esto? Como decía la compañera Wendy, como decía Mayo Vanés, lo que hay que esperar es que no solo por currículum, sino por una buena evaluación, además de los conocimientos del individuo, de su comportamiento, que sea una investigación más allá para saber realmente que estamos escogiendo lo mejor de lo mejor para ir a un organismo que está totalmente desacreditado y manipulado por la clase política. Porque ahí no solo son responsables los que están ahí en la Cámara de Cuentas, ahí también son responsables los que nos han gobernado en los últimos años a nosotros. Porque la Cámara de Cuentas ha sido un elemento de manipulación y de protección para la impunidad de la gente que nos han gobernado a través del tiempo en la República Dominicana. O sea, hay que tratar de que el Senado de la República, de que el Congreso pueda reivindicarse cogiendo una buena Cámara de Cuentas y estar vigilante en el momento en que falló, hacer el proceso que manda la ley, someterlo a un juicio político y mandarle para su casa. Ahora, hay que preguntarse, ¿existe el interés de hacer eso? ¿Hay el interés y la decisión política de hacer eso? Bueno, esa sería la gran respuesta que tendrían que dar nosotros los legisladores con sus actuaciones, no solo con la elección, sino con el proceso de supervisión al trabajo que hagan esos integrantes de la Cámara de Cuentas, porque los responsables de supervisarlo son estos. No asumir la irresponsabilidad que asumieron Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, y Eduardo Estrella, cuando era presidente del Senado, que lo mandaron a reunirse a comerse un bizcocho. Luego modificaron la ley porque ahí estaba la solución. Bueno, uno de los principales argumentos era que, como estaba estructurada la ley, se mantenía una disputa interna por el control de la presidencia de la institución y que eso se quedaba corregido ahora, además de algunos ajustes que Wendy citó. Yo espero que estos ajustes resuelvan en parte, pero para mí lo más importante es que el Senado se pueda reivindicar, que el Congreso se pueda reivindicar y que esa Cámara de Cuentas que se elija ahí, supervisada por el Congreso y por la sociedad, realmente asuma su papel de control de las finanzas públicas, asuma su papel de la auditoría de las diferentes instituciones, que aquí tenemos 4 años sin auditar ninguna de las instituciones públicas. La sociedad dominicana ha retrocedido en materia de vigilancia y supervisión y fiscalización de los fondos públicos porque no hemos tenido una Cámara de Cuentas eficiente. No ha podido auditar ninguna de las instituciones públicas. Entonces, debemos aspirar a eso, reitero, a que el Senado se reivindique y que la Cámara de Cuentas que tengamos funcione como debe funcionar, siempre vigilada por la sociedad dominicana. Ahí va a prevalecer la fuerza de cada grupo de los escogidos, independientemente de la capacidad, del currículo, cada quien tiene su buen empujón ahí. La señora Polanco viene por la... Sí. La señora Polanco, ella puede ser que sí o qué, fue rectora, nunca se le auditó los miles de millones que ella... que estaba en la UAS. Nunca ha salido una auditoría ahí, pero ella... Hay auditoría no aprobada. Ella viene... Dentro del problema de las que no se aprobaron de la gestión anterior está la de ella. Ella viene empujada por la gente de la... ¿Cómo se llama? La participación ciudadana. De Carlito Pimentel y esa gente. Ella viene empujada por ahí. Por mi amigo Mercedes, hay que decirlo, un buen hombre, un buen ciudadano, pero es por ahí que viene empujada ella. Pues mire, y los otros vienen empujados por otro grupo. Pues mire, 2 detalles. Es así, el que tenga más fuerza, ya cada quien tiene su recomendación ahí. Fulana tiene más fuerza. Si primó eso nos jodimos. No, ¿qué es eso? Pues mire, ¿Y qué es lo que tú quieres? No. Aparte del currículum y la capacidad que tenga cada grupo. 2 detalles de ese tema. El primero, qué bueno
que no escogieron a Janel y Compartes que pretendían seguir. ¿Y había alguna posibilidad? Los dejaron fuera. Qué bueno que eso sucedió. Y segundo, una información de la cual más adelante, cuando tenga tiempo. Cuando se lo permitan. Cuando tenga tiempo. Pero usted lo tiene ahora. Pero Voy- cójalo ahora. voy ¿Usted lo va a a de- dejar para después? Voy a decir datos de lo siguiente. Todavía poniéndose la paloma, todavía cayendo el sol, están prestándose a sinvergüencería, a vagabundería en la actual Cámara de Cuentas. ¿Verdad? Tienen una serie de informaciones irregulares, de chantaje, de sinvergüencería, que vamos a esperar a que pase este proceso para revelársela al país. Hasta dónde se prestan, aún cuando ya se van para cargar con otro fardo pesado en su historia de irregularidades, de desastre, de sinvergüencería. Los de la actual Cámara de Cuentas. El tiempo le dirá y ustedes verán hasta dónde se han prestado ya cuando el sol se acuesta. Apágame la mecha, María. Apágame la mecha. ¿Así es? Apágame la vela, Perdón, la vela. Apágame la vela, María. Bueno. Miren brevemente, no quería opinar de lo de la Cámara de Cuentas, pero yo creo que los legisladores no deben cometer los mismos errores que cometieron los pasados con la elección de la actual Cámara de Cuentas, de elegir personas por recomendaciones políticas, porque el dirigente del partido trajo a Janel de Monteplata para ponerlo allí, un hombre que no tenía la capacidad ni el liderazgo ni la suficiente madurez para elegir una institución como la Cámara de Cuentas. O sea, quedó demostrado posteriormente. Además de las habilidades académicas y los conocimientos académicos que hay que tener para el puesto, yo creo que es bueno que los legisladores también vean el perfil emocional de la persona. O sea, cómo se encuentra emocionalmente la persona, porque hemos visto tanto en la Cámara de Cuentas como en otras instituciones, después que lo eligen, personas que tienen serios problemas para relacionarse con los demás. No olvidemos el caso de las dos jóvenes que llevaron al señor Janel Ramírez en una denuncia de acoso sexual laboral y donde se presentaron mensajes de texto, porque la cosa la vamos como olvidando con los días, que van pasando y se van quedando como atrás y ya no nos acordamos de eso. Pero eso hay que recordarlo. Entonces, una persona sin la suficiente madurez, solo porque hay una recomendación de una persona con poder en el partido político, no es suficiente para eso. Evalúen también la capacidad de esa persona manejar y relacionarse con un personal. ¿Recuerdan había una persona que se mencionó en el TCE, en el Tribunal Superior Electoral? ¿Recuerdan que agachaba las botellas de agua? Que había que hacer prácticamente una revolución interna para que a las personas se le dieran botellas de agua. Bueno, pues eso fue una situación real. Entonces, cuando usted va a dirigir una institución, usted está a otro nivel. O sea, se supone que usted tiene una capacidad mental, de empatía, de inteligencia emocional para usted manejar personal y para relacionarse. Y usted está con otros conocimientos y con otra superioridad, no para maltratar al otro o para hacer del otro un etcétera en la institución, sino efectivamente para poder manejarlos. Porque cuando son entidades colegiadas de varias personas que tienen un pleno, usted tiene que tener mucho juicio, mucho tacto para dirigirlos, pero se necesita el liderazgo de quien encabezará esa institución. Entonces, no sé si estos legisladores también van a cometer el mismo error que cometieron los anteriores, que después estaban dándose en la cabeza, después que lo eligieron y después que salió toda la situación de la Cámara de Cuentas, dijeron que habían tomado malas decisiones, porque todavía seguimos eligiendo miembros de instituciones por recomendación de personas de los partidos políticos, no necesariamente el que tenga la mejor capacidad o el mejor perfil para ir al puesto. Ahora con la